Muy bien, mis hermanos. Quiero comenzar este mensaje y esta serie que iniciamos en esta mañana, invitándolos a imaginar a Jesús allí durante ese tiempo de su ministerio público, de su ministerio terrenal. Imaginemos a Jesús allí rodeado de una gran multitud, cosa que era frecuente en esa época. Y pensemos que allí, en esa multitud, había pescadores, quizás algunos cansados por la larga jornada. Había allí también campesinos que mostraban tal vez sus manos así ajadas, rudas, por el esfuerzo y el trabajo y el contacto con la tierra. Allí también, en esa multitud, estaban aquellos líderes religiosos, atentos a la crítica, pero estaban allí. En fin, esa multitud que estaba allí con Jesús tenía algo en común. Estaban esperando escuchar un mensaje que tocara sus corazones. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús no llegó allí a hablarles con discursos complicados ni con teorías difíciles de entender. No. En lugar de eso, Él les contó historias sencillas, tomadas de la vida cotidiana. Por ejemplo, el campesino que salió a sembrar allí al campo, o el hombre que tenía 100 ovejas y una de ellas se perdió, se descarrió, o el padre que esperaba a su hijo que se había ido de casa y estaba perdido. Historias que parecían comunes, pero que escondían tesoros maravillosos. Esas son las parábolas. Son espejos que nos muestran quiénes somos y nos invitan a decidir cómo es que vamos a vivir. Hoy comenzamos entonces ese viaje por algunas de esas parábolas. La serie, como ya lo mencioné en la oración, la serie es El poder de las parábolas. Son historias sencillas, verdades profundas. Son mensajes vivos que siguen hablando aún en esta época de nuestra realidad. La pregunta entonces, para todos, mis queridos hermanos y hermanas, es, ¿estamos listos para escuchar la voz del Maestro y dejar que las parábolas edifiquen nuestras vidas? ¿Están listos? Bien. Comencemos con una definición sencilla de lo que es una parábola. Ya lo mencioné, pero digamos que podríamos decir una parábola es una breve historia tomada de la vida cotidiana que transmite una verdad espiritual. Las parábolas de Jesús eran ingeniosas imágenes en palabras sencillas, con lecciones espirituales profundas, como vamos a ver. Algunas de ellas no eran más que breves palabras de incidentes cotidianos o de objetos o de personas. Cada parábola era como una ventana abierta
al reino de Dios, accesible para todos, pero desafiante para quienes no querían escuchar. Repito, accesible para todos, pero desafiante para quienes no querían escuchar. De esta forma, ese misterio que guarda la parábola es revelado a aquellos que creen y permanece oculto a aquellos que rechazan a Jesús y al Evangelio, por supuesto. Entonces, al presentar sus enseñanzas por medio de parábolas, Jesús, digamos que ocultó la verdad a los incrédulos que la rechazaban y la reveló únicamente a los fieles seguidores. Así que aquellos que lo habían rechazado, hablando de Jesús y de sus parábolas, quedaron allí en la oscuridad, esa oscuridad que ellos tanto amaban. Con lo que dice Juan 3:19. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. A ese grupo es al que nos estamos refiriendo. Rechazaron la palabra, rechazaron a Jesús, vivían felices en la oscuridad y ellos no comprendían lo que el Señor les estaba predicando. Entonces, solamente los discípulos entendían las parábolas, porque solo ellos recibieron la explicación que Jesús les ofreció. Con esto en mente, vamos entonces al estudio de esta primera parábola de la serie. Y es tal vez la parábola más conocida, la parábola del sembrador. Vamos a verla en el Evangelio de Lucas. Lucas 8, y vamos a leer del versículo 4 al 15. Y dice allí la parábola del sembrador. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y viene la parte de la explicación de la parábola, versículo 9. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esa parábola, y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida
y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Bien, Jesús al contar esta parábola del sembrador, deja claro que la semilla es la palabra de Dios. Ese evangelio que es glorioso, que es poderoso y que es suficiente. No necesita ser alterado. Por eso nos habla que esta palabra, que es la semilla de este sembrador, no necesita que le agreguemos o que le quitemos nada. Es suficiente tal como está. Y esta parábola nos invita a mirar hacia adentro. Cada uno de nosotros, examinar cómo recibimos nosotros ese mensaje de la salvación o cómo lo reciben aquellas personas a las que nosotros compartimos las buenas nuevas del Evangelio. O sea que este es un mensaje de salvación. La palabra, la semilla, que es la palabra de Dios. Entonces dirán algunos, bueno, pero nosotros ya somos salvos, pasamos ya por el momento de la regeneración en arrepentimiento y fe, o sea, yo ya recibí la semilla y mi tierra, lo que es mi corazón, pues recibió y aceptó al Señor. O sea, no necesito, digamos, esta parábola. Pero no, cuando estás predicando el Evangelio, cuando estás compartiendo esa palabra a las demás personas, vas a ver cómo la reciben ellos. Entonces estás dando la palabra que es la semilla y la tierra es a quien les estás hablando, les estás compartiendo, a ver cómo es que reciben ellos la palabra. Ahora bien, esta sencilla historia que acabamos de leer, pues cuenta una actividad que era muy conocida allí en Galilea. Era una región muy agrícola, o sea que esa parábola la podían entender todos, ¿no? El sembrador sabían que era así. Cuando un sembrador salía en la mañana a sembrar la semilla, usaba un método conocido como difusión, que implicaba caminar de arriba hacia abajo, ¿sí? Aquí hay los surcos, ya había pasado el arado y caminaban hacia allá, iban con la mano esparciendo las semillas. La semilla caía en diferentes tipos de tierra, de las cuales el Señor nos menciona aquí en su palabra 4 tipos de tierra. Tengamos presente esto. El problema no está en la semilla, sino en la tierra. Y la tierra es el corazón humano. Tengámoslo presente, porque esa es la base del mensaje. Repito, el problema no está en la semilla, está en la tierra, es decir, en el corazón humano. Vamos al primer punto, para quienes toman nota allí, y vamos a ver la tierra junto al camino. La interpretación es el corazón endurecido, ¿sí? Entonces, esa primera parte de la parábola, la tierra junto al camino, simboliza el corazón endurecido. Allí, frente a la letra A, pueden colocar: el enemigo roba la semilla en terrenos endurecidos por el pecado.
en terrenos endurecidos por el pecado. Dice el versículo 5, el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Una parte de las semillas cayó allí junto al camino. Jesús no se refería a una calle o a una avenida, ¿sí?, donde iba a caer la semilla o donde cayó la semilla. No, imaginemos allá el terreno ya arado, entonces hay unos caminitos, los surcos que conocemos, y aquí está ese montículo donde echan las semillas. Pero ellos tienen que caminar por esos senderos junto a los surcos allí, y el caminar, echando la semilla o regando las maticas, pues lo que hacían era pisar ese sendero. A ese sendero es el que se refiere Jesús en la parábola. Igual, había transeúntes que tenían que atravesar ese campo y caminaban no por donde estaban las semillas, sino por el lado, por el sendero. ¿Ok? Y es importante imaginar esto porque es la forma de comprender el mensaje allí espiritual. Entonces, los senderos, esos senderos no se araban, ¿sí? Quedaban así limpios. Y obviamente, ese clima seco y semiárido de Israel hacía que ese terreno o ese sendero se volviera prácticamente duro, como un cemento, ¿sí? Como un cemento. La semilla, entonces, que caía allí en esas sendas, pues no tenía oportunidad de penetrar en la tierra. Eso era un cemento. Era compactada. Y las semillas que no eran pisadas por los transeúntes, pues venían las aves y se las comían. Muy bien. Ahora viene, esa es la parábola como la estamos relatando. Ahora viene la interpretación, ¿sí?, de esa parábola. Obviamente voy a hablar en los 4 tipos de tierra, también la interpretación de los 4, pero voy a hacer una introducción a lo que es la interpretación antes de mirar el primer punto. Dice, mientras contaba esta historia, Jesús decía a gran voz, miren lo que dice el versículo 8 al final. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga, que oiga. Ese reto distinguía entre aquellos que deseaban entender lo que él estaba enseñando y los que no les interesaban, no querían comprender, como era de esperar. Solamente sus discípulos allí eran los que estaban interesados en conocer la parábola, y por consiguiente le preguntaron diciendo, ¿qué significa esa parábola? Y la respuesta de Jesús reveló el increíble privilegio que ellos tenían. Mira lo que dice el versículo 10. Y él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. El privilegio a ustedes. Y obviamente esto va para nosotros. Hemos recibido el privilegio de conocer el reino de Dios. El reino de Dios, entonces allí se refiere a la esfera, por decirlo así, de la salvación, donde Dios reina allí sobre su pueblo. Y ya sabemos que a los otros, a los que rechazaron la verdad, las parábolas simplemente fueron un acto de juicio. Mire cómo lo dice Mateo
13, 12 y 13, que es el pasaje paralelo al que estamos estudiando. Dice el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Es fuerte esto, ¿verdad? Es fuerte. Después entonces de dejar claro que la verdad contenida en la parábola era solo para los discípulos, Jesús identificó elementos clave allí que vamos a ver. Primero, cualquiera que predica el evangelio es sembrador. Cualquiera de nosotros que compartimos las buenas nuevas, el evangelio es un sembrador. Y como ya dijimos, Jesús identificó la semilla como la palabra de Dios. Específicamente en este contexto de la parábola se trata es del mensaje de salvación del evangelio. Así es que ninguna semilla artificial o sintética puede reemplazar esa semilla divina y producir los mejores resultados. Tratar de alterar ese mensaje del evangelio con el fin de hacerlo agradable para los incrédulos produce juicio y solo puede resultar de allí una serie de falsas conversiones. En Gálatas, el apóstol Pablo, Gálatas 1, 8, 9 nos dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea ¿qué? Anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Así las cosas, entonces, la tierra de la que nos habla la parábola simboliza o representa el corazón, nuestro corazón. Y los 4 tipos de tierra describen las distintas condiciones de quienes oyen ese evangelio. Ahora sí, miremos la interpretación del primer punto. Volvamos allá al primer punto. Dijimos la tierra junto al camino. La interpretación es el corazón endurecido. Versículo 12. Dice: aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Esa tierra dura, compacta, seca, impenetrable, que está allí junto al camino, simboliza a los que oyen el evangelio, pero lo rechazan de plano. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso, no? Queremos compartir la palabra, sembrar esa semilla y nos frenan de plano. No me venga aquí a hablar de cosas de Dios, no quiero en este momento escuchar nada. Rechazo de plano. Son esos corazones endurecidos, es esa tierra que está allí como cemento, donde no deja penetrar la semilla. Entonces, al igual que esa tierra, los corazones de esas personas están endurecidos en contra de la verdad. El corazón de tales individuos es como un camino muy transitado,
constantemente pisoteado y compactado por los pecados que la atraviesan. Lo interesante es que tales personas endurecidas a menudo no son ateas, sino sumamente religiosas. También les habrá pasado cuando comparten el Evangelio. Y aquí un buen ejemplo está precisamente en esos dirigentes religiosos judíos de la época de Jesús. Tenían la mente tan cerrada a la verdad de Dios que odiaron, se opusieron y finalmente mataron a Jesús, el mismo Mesías al que tanto esperaban. Puesto que los corazones endurecidos por el pecado de aquellos que rechazan de manera permanente el Evangelio son insensibles a la verdad, viene el padre de ellos, ¿qué dice aquí el texto? El diablo, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven y se lleguen a salvar. Juan, en el Evangelio de Juan 8:44, nos dice la palabra: ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Satanás hace eso. Ataca, roba la semilla. ¿Y lo hace de qué forma? Bueno, a través de falsos maestros, a través de tener temor al hombre en lugar de tener el temor a Dios, en avergonzarse de compartir el Evangelio, de hablar de Jesucristo. Esa es una forma en que el diablo nos está robando la verdad y la bendición de compartir su palabra. El orgullo, wow, el orgullo, siempre hay orgullo en todo momento. En la duda que los lleva a que no crean realmente, comienzan a dudar de la verdad de la palabra, y obviamente se pierden. Y principalmente a través del amor al pecado. Esos son, digamos, los medios que utiliza el enemigo para apartarnos y robarnos la semilla de la verdad. Bien, vamos entonces al segundo punto. Ya vimos entonces la tierra junto al camino, el corazón endurecido. Segundo punto, la tierra rocosa. La interpretación es el corazón superficial. La idea principal dice: el Evangelio es perfecto y suficiente, pero su fruto depende de la disposición del corazón que lo recibe. ¿Está claro? Ese es el mensaje. Allí en la tierra rocosa y el corazón superficial, ¿qué vamos a ver? Junto a una fe sin raíces, no resiste la prueba. Una fe sin raíces no resiste la prueba. Dice el versículo 6 de nuestro texto: otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. O sea que algunas semillas cayeron allí sobre piedra sólida. Voy a explicarles algo. Jesús no se estaba refiriendo a un terreno que tenía rocas o piedrecitas o piedras, ¿sí?, allí esparcidas. Porque si fuera así,
Cuando pasa el arado, ¿qué hace con esas piedras? Pues las va sacando al otro lado, ¿no? Limpia, digamos, el sendero donde va ahí la semilla. Las habría removido. En muchos lugares lo que había era una roca debajo de un poco de tierra, ¿sí? Se veía la tierra bien, no sé si también les ha pasado cuando uno va a sembrar o algo, ¿sí? Comienza a cavar y ¡pah! Una roca ahí, ¿sí? Y la roca es grande. Entonces queda una franja de tierra sobre esa roca. ¿Qué pasa con la semilla? La semilla cae y comienza a germinar. Pero a medida que crecen las raíces, llega a la roca. Y debajo de la roca es donde está la humedad, el agua, ¿sí? O sea que esas raíces nunca se van a alimentar. La roca obstruye la alimentación de las plantas. En consecuencia, una vez que las semillas brotaban, se secaban, porque esa fina capa de tierra no tenía esa humedad suficiente para que las plantas sobrevivieran. Digamos que esa es la parábola. Ahora vamos a la interpretación. El corazón superficial. Versículo 13. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La tierra superficial sobre la piedra representa a aquellos individuos, aquellas personas que hacen una profesión superficial de la fe. Estos individuos al principio parecen ser lo opuesto a los del corazón endurecido, representados en el punto anterior, junto al camino. Ellos están lejos de rechazar la verdad, esa verdad que les ha sido predicada y que han oído. Inicialmente la reciben y dice que reciben esa palabra con gozo, ese gozo que da el de conocer al Señor. Esa euforia que manifiestan podría convencer a muchos de que su conversión es verdadera. Muchas veces sucede eso. Están gozosos y dicen, no, ahora sí, recibí al Señor y hay gozo en mi corazón. Está bien. Pero no solo se muestran interesados y receptivos, sino también, sí, llenos de gozo, de júbilo, pero no por mucho tiempo. El problema de estas personas es que no tienen raíces, por lo que solo crecen por algún tiempo. La perseverancia caracteriza a la verdadera fe que salva. Y Jesús expresó a algunos que profesaban tener fe en Él, como dice en Juan 8:31. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. O sea, perseverancia. Perseverancia. Pablo también escribió allí a los colosenses que se habían reconciliado con Dios, que permanecieran fundados y firmes en la fe. Allí lo manifiesta en Colosenses 1:23. Dice, esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes,
sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea que la verdadera fe, mis hermanos, la verdadera fe salvadora resistirá siempre la prueba del tiempo. Y la seguridad, la paz y el gozo son el resultado del Espíritu Santo en el corazón de los redimidos. Todos los que creemos en Cristo como nuestro Salvador, que pasamos por ese momento de arrepentimiento y fe, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, fuimos sellados con el Espíritu Santo, lo que evidencia que la fe de aquellos a quienes simboliza ese terreno rocoso es superficial y no salvadora. Es que en el tiempo de prueba, ¿qué pasa? Se apartan, se les acabó el gozo inicial, ya se apartaron de Dios, se olvidan de Él, no tienen esas raíces para permanecer aún en medio de la adversidad. El calor abrasador del sol revela que a las plantas en el terreno rocoso les falta la estructura de una raíz profunda y a causa de eso no pueden extraer del suelo los nutrientes y la humedad que necesitan para sobrevivir. De igual modo, la prueba, la aflicción y la persecución hacen que los falsos creyentes se aparten de su profesión de fe. Dice Mateo 13, 21, pasaje paralelo, 13, 21. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y más adelante el apóstol Juan escribiría lo siguiente en primera de Juan 2:19. Dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se le manifestara que no todos son de nosotros. Eran tal vez de nosotros cuando comenzaron y vieron el gozo y la alegría. Pero cuando vino la prueba y se apartaron, ahí podemos decir, no eran de nosotros. La fe de los verdaderos creyentes no la aplasta las pruebas, sino que por el contrario, las fortalece. Hemos hablado de eso en otras oportunidades, ¿no? Que las pruebas nos llevan a fortalecernos, fortalecer nuestra fe a través de las pruebas. Cuando esas pruebas y los sufrimientos vienen, revelan si la fe es verdadera o es superficial. Las mismas pruebas que perfeccionan la justicia en los creyentes endurecen a los incrédulos en su pecado. Vamos al tercer punto, mis hermanos. La tierra espinosa. La interpretación es el corazón dividido. Ahí como complemento, en la letra A, los afanes, riquezas y placeres ahogan la palabra. Recordemos nuestra idea principal. El Evangelio es perfecto y suficiente, pero su fruto depende
de la disposición del corazón que lo recibe. Versículo 7. Dice, otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Bien, otra parte de esas semillas cayó allí en los espinos. Espinos es la palabra acanta, que es un término general para la categoría de malezas espinosas que no sirven en absoluto para nada y que en particular son dañinas en las tierras cultivadas. Todos los que han tenido oportunidad de sembrar o de tener una huerta saben de qué estamos hablando, ¿no? Limpia uno el terreno, pero siembra uno allí y comienza a brotar la maleza. Y la semillita comienza a salir y sale después que la maleza. O sea que las hierbas, esas hierbas malas, esa maleza crece más rápido que la semilla verdadera, que las buenas plantas. Y entonces, al crecer más rápido, lo que hacen es tapar la luz a la planta, ¿sí? Les tapan el sol, les consumen el agua y los nutrientes de la tierra. En consecuencia, entonces, los espinos o esa maleza que nacen juntamente con las plantas buenas que hacen, las ahogan. Bien, entonces ese era, digamos, el terreno donde cayó estas semillas. Ahora vamos a ver la interpretación, o sea, el corazón dividido. Versículo 14 dice, la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Entonces, esa semilla que cayó en los espinos, entre los espinos, describe a otro grupo, aquellos que oyen el Evangelio e inicialmente lo aceptan, pero al poco tiempo, esa verdad que recibieron comienza a ser desplazada, y no por el sufrimiento, sino por el placer. Esa tierra parece buena, no está allí aplastada o pisoteada. Además es profunda, no hay roca allí que frene el crecimiento de la raíz. Sin embargo, tiene impurezas allí, porque junto a la semilla nace otra vida propia en sí misma. La semilla, o sea, el mensaje de Dios, no, digamos, no es natural allí en los corazones de los pecadores. No es natural. ¿Por qué? Porque ha nacido junto con ellos la maleza. Y son ahogados. ¿Y qué significa la maleza en el corazón de la persona que ha recibido en algún momento la palabra? Esa maleza que ahoga son los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Allí en Mateo 13:22. Mateo 13:22 dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. ¿Recuerdan al joven rico que fue allá donde Jesús y decía que quería seguirlo, y Jesús que le dijo? Ve y vende todo lo que tienes, délo a los pobres y sígueme?
¿Qué hizo el rico? Es un ejemplo claro. Estos individuos son de doble ánimo. Ejemplifican la verdad de que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Es el ejemplo claro. Los consumen las cosas temporales, los placeres pecaminosos, anhelos y deseos, ambición, casa, carro, prestigio, relaciones, fama, todo lo cual ahoga la semilla del evangelio y en consecuencia ellos no dan fruto, quedan allí ahogados. Aquí se habla entonces de un corazón mundanalmente preocupado, precisamente por eso, arrastrado por el engaño de las riquezas. El apóstol Juan advirtió a sus lectores en Primera de Juan 2, 15, 17. Dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hay nada malo en disfrutar lo que Dios misericordiosamente provee. Y si te provee harto, ¡qué bendición! Estoy hablando que entonces tenemos que ser pobres y todo para estar en comunión con el Señor. No. Sin embargo, no es malo disfrutar de lo que nos da, pero recordemos lo que nos dice la palabra. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas serán añadidas. Vamos entonces al cuarto punto, mis hermanos. La tierra buena es el corazón transformado. Allí, como complemento, junto a el Espíritu Santo prepara el corazón para recibir la palabra. Y agregaría yo, y la perseverancia. Esa es una evidencia de esa fe verdadera. Recordemos por última vez la idea principal. El Evangelio es perfecto y suficiente, pero su fruto depende de la disposición del corazón que lo recibe. Versículo 8. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces estamos hablando del corazón transformado. Esta tierra no tiene ninguno de los inconvenientes que tienen las tres anteriores, porque era una tierra suave, no estaba endurecida, pisada allí, compacta, era una tierra suave, era una tierra profunda, no había rocas allí que no dejaran pasar las raíces, y estaba libre de malas hierbas. Por consiguiente, produjo una maravillosa cosecha. En los pasajes paralelos de esta parábola, en Mateo y en Marcos, hace referencia a un rendimiento en los cultivos del 30, 60 y 100 por 1. Pero aquí Lucas menciona únicamente el mayor rendimiento de esas semillas que cayeron en tierra buena. Todos
Ellos estaban por encima del rendimiento promedio que un agricultor pudiera esperar. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esta tierra buena? El corazón transformado. Versículo 15. Dice, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Bien, en contraste a las primeras tres tierras, esta que cayó en buena tierra produce la verdadera salvación. Esta última tierra representa a los de corazón bueno y recto, que retienen la palabra, esa palabra que escucharon, y de una manera auténtica y verdadera son buenos. No hay hipocresía, son rectos, íntegros. Estos son los que entienden la palabra, la aceptan y la retienen en continua sumisión. A diferencia de la tierra de junto al camino, donde la semilla nunca penetra, de la tierra rocosa, donde brota brevemente y se marchita, y de la tierra espinosa, donde se ahoga, la tierra buena está adecuadamente preparada. Las semillas crecerán hasta convertirse en plantas maduras que dan fruto con la perseverancia que caracteriza esa fe verdadera. El fruto abarca las buenas obras que acompañan a la salvación. No es que seamos salvos por esas buenas obras, pero esas buenas obras acompañan a la verdadera salvación. Juan 15, 16 dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Se lo conceda. O sea, un adecuado entendimiento, mis hermanos, de esta maravillosa parábola debería tener una profunda influencia en la forma en que tú compartes el Evangelio, en la forma en que tú evangelizas. Jesús enseñó, escuchen bien lo que voy a decir, Jesús enseñó que la variable no está en el método o la habilidad de quien presenta el Evangelio, ni en el mensaje en sí. Aspectos estos que con frecuencia son el enfoque de la metodología evangelística, ¿sí? O la metodología contemporánea de la evangelización, que hemos dicho, inclusive lo hemos dicho acá, hay que prepararse, ¿sí?, para compartir el Evangelio. Pero dice allí que esos aspectos no son tan relevantes porque la variable en el momento en que compartimos la palabra, la variable es el corazón. Más específicamente, no es la naturaleza del corazón. A ver, en la analogía que hace el Señor respecto a las cuatro tierras, estas se componen del mismo elemento, ¿sí? O sea, estamos hablando de tierra, ¿sí? El factor determinante en cómo las personas responden al Evangelio tiene que ver con las influencias que prevalecen y dominan
sus corazones. Por eso, en la tierra endurecida, rechazado plenamente. Apenas va uno a hablar, rechazado. ¿Sí? O sea, eso es lo que tiene en el corazón. O sea que la convicción que prepara al corazón para recibir el Evangelio, esa es la obra del Espíritu Santo. Y la salvación misma, pues, es la obra de Dios. ¿Queda claro el concepto? Por eso, allí mismo en Juan 16:8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero la obra de convicción del Espíritu Santo no se realiza en el vacío. Él usa que la predicación del mensaje del Evangelio respecto al pecado y a la necesidad de salvación, a fin de hacer su obra de convicción en el corazón humano. Y Pablo, recuerdan, preguntó allí de manera retórica, Romanos 10:14, y el 17 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y el versículo 17, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, los creyentes, o sea, nosotros, debemos presentar el mensaje completo. Estamos hablando del mensaje de salvación cuando compartimos la palabra. Y no solamente enfocarnos en las bendiciones que esto produce. Escuchen bien, porque caemos en esto con frecuencia. Antes de que las personas puedan, a las que yo me estoy hablando, estoy compartiendo las buenas nuevas, antes de que esas personas puedan experimentar esas bendiciones de recibir al Señor, antes de ello, ellos deben comprender la realidad de que ellos son pecadores y que enfrentan la ira de Dios y el juicio eterno. Van a decir, pero eso es difícil. Voy a compartirle allí a mi vecino y voy a llegar de una vez diciéndole que usted es pecador y la ira de Dios va a caer, va a salir corriendo. Hay que hacerlo, pues obviamente, guiados por el Espíritu Santo, Él les dará las palabras propias, pero debe reconocer, no le vamos a hablar directamente de las bendiciones. Mire, usted es pecador, si recibe al Señor, si recibe la palabra, si recibe esa semilla, pues usted va a producir fruto y allí van a venir las bendiciones. Deben reconocer que su única esperanza yace en la salvación que Él ha provisto por medio de la muerte expiatoria de su Hijo. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos explicar el pecado a los perdidos antes de presentar la compasiva oferta divina del perdón. Solo entonces la tierra dura permitirá ser arada, la base de roca destruida y las malezas retiradas, preparando así la buena tierra para que produzca el fruto, ese fruto de la salvación. Termino con una aplicación. Esta parábola del sembrador no solamente es una explicación de por qué algunos rechazan el Evangelio. No solamente es eso, sino que es un espejo para cada uno de nosotros.
nos invita a examinar nuestro corazón. Yo te pregunto, o hago estas preguntas. ¿Está endurecido tu corazón por el pecado? ¿Tu corazón es superficial respecto a la fe? ¿Está dividido, tu corazón está dividido por las preocupaciones y placeres? ¿O está preparado por el Espíritu Santo para dar fruto? Cada uno allí en su interior, allí en lo más íntimo del corazón, debe responder. Porque puede ser que llevamos muchos años como cristianos, pero aún tenemos ese corazón endurecido. O también hemos permitido que los espinos o la maleza ahoguen también nuestros deseos y nuestra fe. La verdadera evidencia de la salvación no está en la emoción inicial, sino en la perseverancia y el fruto que permanece. Así es que los invito a un compromiso. Algún día sacaré la lista de todos los compromisos que hemos hecho al final de muchos de nuestros mensajes. Hoy, y cada uno ya mentalmente, hoy decido ser buena tierra. Hoy decido ser buena tierra. Nos comprometemos a guardar la palabra en obediencia diaria, a perseverar en medio de las pruebas y de las dificultades, a renunciar a los afanes y placeres que ahogan la fe, a producir fruto, me comprometo, un fruto abundante en mi carácter, en mi servicio, en mi testimonio, todo para la gloria de Dios. Que cada uno pueda decir: Señor, haz de mi vida una tierra fértil donde tu palabra crezca y dé fruto eterno. Amén. Amén. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Oh Padre, Señor, te damos las gracias, Señor, por las bendiciones que nos has impartido a través del estudio de hoy. Hemos escuchado tu voz, Señor, en esta parábola del sembrador. Te pedimos, Señor, que nos guardes de la dureza de corazón, de la superficialidad y también de esas distracciones de este mundo. Señor, gracias te damos por el desafío que has puesto a través del mensaje, para que realmente cultivemos corazones dispuestos, obedientes y fructíferos, Señor. Haznos perseverar en tu verdad y producir fruto abundante, Señor. Todo para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén.